Diga, hoy recibiré la palabra de Dios. Hoy creo que con fe la palabra queda sembrada en mi corazón. Y creo que este lugar no saldrá igual. Amén. Bueno, como saben, voy a hablar del secreto detrás de nuestros sueños, de tus sueños. Porque la verdad es que todos tenemos un sueño, un deseo, un anhelo que está en nuestro corazón. Y no está mal, eso está bien porque todos amamos soñar. Todos queremos lograr algo. Y los sueños muchas veces nos mueven a nosotros como personas. Los sueños nos mueven a lograr las cosas, nos impulsan, nos dan motivación. Pero es importante saber que muchos de los sueños Dios los puso en nuestro corazón. La mayoría de nuestros deseos el Señor los puso allí. Y cuando nosotros tenemos ese deseo que el Señor puso en nuestro corazón, nosotros lo sabemos. No está mal soñar. Lo que está mal es no soñar con nada. Eso sí está mal. No tener anhelos está mal. Porque el Señor quiere que nosotros pensemos en grande y que queramos lograr las cosas. Porque soñar es gratis, para empezar, ¿verdad? Y si es gratis, entonces está bien que lo hagamos. En la Biblia podemos ver muchas personas que soñaron y que fueron valientes para lograr esos sueños que tenían. Ellos dejaron todo en el campo de batalla por lograr esas metas que tenían, que claramente el Señor lo puso en su corazón. Como les dije ahorita, las personas que no se exigen, que no se atreven, que no dejan los miedos al lado por no ir detrás de esa meta, entonces están perdiendo de lograr el destino que Dios tiene para ellas. Tenemos que ser personas que seamos proactivas. Proactivas son personas que reciben ese sueño de Dios y van por él. Ven la manera de hacerlo. Buscan un cuaderno y escriben sus metas. Luego dan el primer paso y así. No se dejan limitar por la situación que están viviendo en el momento. Porque la verdad es que todos pasamos por situaciones difíciles, problemas, desvíos, que le llamamos retrasos. Pero hay personas que no tienen brazos, personas ciegas, personas con muy pocos recursos que han tenido éxito. Yo les he hablado de muchas. Neil Buick nació sin brazo y sin pierna y es un hombre millonario que escribe bestsellers, escribe libros con un dedo que tiene. No tiene brazo ni pierna, pero tiene un dedito aquí, pegado en el cuerpo, yo se lo enseñé una vez, y con eso escribe sus libros. Y es conferencista porque tiene boca. Beethoven quedó sordo y escribió sinfonía. Personas ciegas tocan guitarra, tocan instrumentos y han tenido éxito. Entonces, nosotros no deberíamos tener excusas como para lograr esos sueños que Dios puso en nuestro corazón. Imaginen ustedes por un momento ese sueño que hemos tenido, que usted ha tenido en algún momento, que parece imposible alcanzar. No sé si usted ha sentido como que le tiemblan las piernas solamente de pensar que va a lograr eso que usted quiere. Pero el Señor quiere que nosotros corramos esa carrera. Que si lo tenemos y sabemos que es de parte de Dios y está alineado con su voluntad, entonces está bien que lo hagamos, está bien que nos esforcemos por eso. Filipenses 2:13 nos dice: Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Eso lo dice la Biblia. Y la clave aquí es que el Señor produce en nosotros el querer. ¿El querer qué es? Es esa idea, ese anhelo, ese sueño que tenemos nosotros. El querer que Dios mismo produce es ese sueño que tenemos nosotros en nuestro corazón. La idea que late en su corazón. Pero el Señor no solamente nos da el querer, sino que además nos da el ímpetu, el hacer. Dice la Biblia que Él produce en nosotros el hacer, el querer y el hacer. Entonces no solamente nos da el querer como el deseo, sino que nos da las ganas de lograrlo, el hacer. Él produce en nosotros el querer como el hacer. Entonces no basta con soñar, sino que también tenemos que cooperar con Dios. Tenemos que poner nuestra parte. El Señor pone su parte y nosotros ponemos la nuestra. Dios va a intervenir cuando nosotros hagamos lo posible, lo que está en nuestro alcance. Él va a intervenir cuando le toque a Él hacer lo imposible. Lo que no está en nuestras manos, Él lo va a hacer. A ver, pero es importante saber que Él activa en nosotros la fuerza, la motivación, las ganas. Él activa en nosotros todo eso. Las ganas de querer hacerlo. Él nos da el deseo, el anhelo, nos pone a soñar, pero no solamente se queda con eso, sino que nos da la motivación y la fuerza.
Entonces, puede ser que hoy usted esté empezando un proyecto o que quiere empezar el proyecto o que tenga que aprender algo nuevo o tiene que dar un paso para reconciliarse con alguien. Y todo esto, aunque parezca pequeño, muchas veces nosotros no lo hacemos. No lo hacemos. Tenemos la idea de este proyecto, pero queda en la idea. Empezamos tal vez ese proyecto, pero lo dejamos a medias. Tenemos las ganas de relacionarnos con alguien o de restaurar esa relación, pero tampoco lo hacemos. Entonces el Señor quiere que nosotros demos ese paso. Entonces se trata de comenzar, aunque el objetivo sea pequeño, se trata de comenzar, de dar el paso. En algún momento yo le hablé a ustedes de la ley de 5. John Maxwell nos plantea una manera práctica de lograr nuestras cosas, que aunque sean grandes las podemos hacer. Él dice, si usted todos los días sale a su patio y tiene un árbol y le da 5 hachazos al árbol, por muy grande que sea, por más grande que sea este árbol, eventualmente el árbol caerá, porque usted todos los días va a salir y no tiene que darle 100 ni 500 hachazos, solamente le da 5, pero como va a ser constante, va a ser perseverante, nunca lo va a dejar de hacer, eventualmente ese árbol va a caer. Entonces él dice, si usted tiene una meta muy grande, un sueño muy grande, usted lo que tiene es que dar 5 pasos todos los días que lo acerquen a esa meta, a ese sueño tan grande. Y finalmente, ese sueño que parecía grande, cuando pase el tiempo, usted lo va a alcanzar. ¿Por qué? Porque esas 5 acciones diarias van a lograr que usted alcance ese sueño, esa meta que Dios ha plantado en su corazón. Pero, obviamente, esto nos demanda a nosotros enfoque, perseverancia, constancia, progreso. Pero ese progreso, inevitablemente, nos va a dar el éxito. Miremos la vida de José en la Biblia. La Biblia nos cuenta que Dios le dio a José sueños grandes. Él soñó cosas grandes, soñó grandeza, era glorioso. Él les dijo a sus hermanos, le dijo, mire, yo tuve un sueño, que estábamos en el campo, pero de pronto me rodearon 11 espigas a la espiga mía. Él soñó eso. Y las 11 espigas se inclinaban ante mí. Y dice la Biblia que los hermanos lo odiaron más. ¿Por qué? Porque, bueno, a José le faltaba sabiduría, ¿no? Como para contarle eso a sus hermanos. Si yo sueño eso, yo creo que yo me quedo callado. Pero no bastó con eso. Y José les dijo, después que ellos odiaron más a José, José les dijo, y tuve otro sueño, donde el sol y la luna se postraban ante mí y 11 estrellas también se postraron ante mí. Entonces el Papa escuchó esto y le dijo, ¿qué te pasa? Lo reprendió, dice la Biblia. ¿Qué crees tú? ¿Que tu madre y yo nos vamos a inclinar ante ti? ¿Y tus hermanos también? La Biblia dice que después que contó eso, sus hermanos le tenían envidia, lo odiaban, pero su papá estaba pensando, meditaba en esto que José le estaba diciendo. Yo les quiero decir algo. Nuestros sueños y nuestras metas no se las podemos contar a cualquier persona, incluso a los familiares. Él le contó a su familia que según se supone que lo aman, pero no, sintieron fue envidia. Los padres lo reprendieron. ¿Qué te pasa, José? Cálmate. Entonces muchas veces ustedes le van a querer tal vez trancar el sueño, aunque sean familias o personas cercanas. Entonces tenemos que saber a quién le contamos nuestras metas y nuestros sueños. Porque muchas veces las personas cercanas que nos importan van a querer a usted detenerlo. Pero la buena noticia es que las personas que están cercanas a usted no soplaron aliento a usted. Fue Dios el que sopló aliento a usted. Fue Dios el que lo creó a usted. Fue Dios el que le dio ese sueño y esas ganas de lograr esas cosas. Amén. Amén. Entonces, ustedes tienen que saber que Dios fue el que puso el sueño y que Dios lo va a ayudar a alcanzarlo también. La Biblia dice así en Génesis 37. Dice, no sé si lo pueden poner, pero dice, esta es la historia de Jacob. En Génesis 37, esta es la historia de Jacob. Pero de ahí en adelante empiezan a hablar de José, no de Jacob. Jacob era el papá de José y el papá de los otros 11 hermanos. Entonces cuando vayan a hablar de su familia, van a decir, esta es la familia, no sé, de Boscán, de Oquendo, de Hernández, pero van a nombrar su nombre primero. ¿Se fijan? Esa es la clave que hay ahí. Dice, esta es la historia de Jacob. Y después empiezan a hablar de José, de los sueños de José, de lo que logró José. Entonces cuando quieran hablar de su familia, lo van a nombrar a usted primero. Porque Dios puso ese sueño en usted
y yo creo y declaro que usted lo va a lograr. Si alinea su pensamiento con los de Dios, claramente, ¿verdad? Bueno, dice la Biblia que un día José estaba buscando a sus hermanos porque José quería conciliar la relación, quería hablar con ellos. ¿Dónde están mis hermanos? Los estoy buscando. Entonces le dijeron dónde estaba y él fue y llegó allá. Pero cuando lo vieron de lejos, la Biblia dice que ellos dijeron, vamos a matar, ahí viene el soñador, vamos a matarlo. Así, clarito. Ahí viene el soñador, porque lo vean como un soñador, lo vean como un chiflado, como un loco. A ustedes lo van a ver igual. Ahí viene la soñadora Liliana, ahí viene el soñador Luis Manuel, ahí viene el soñador Darío. Lo van a ver como que está loco, sí. Pero ahí venía José con su sueño. Y la Biblia dice que lo agarraron y lo metieron en una cisterna, en un hueco. Y cuando estaba José ahí en la cisterna, se acabaron esos sueños. Porque estaba en la cisterna, ¿qué va a hacer si está en una cisterna? Pero bueno, la historia cuenta que Rubén, el hermano mayor, dice, no vamos a matar a nuestro hermanito. Ahí viene una gente, vamos a venderlo mejor. Es nuestro hermano, como quiera, lo queramos o no, sigue siendo nuestro hermano. La historia cuenta que le quitaron la túnica. Le quitaron la túnica y esperaron que llegaran estas personas y se lo vendieron. Entonces, aquí hay una clave también, que José tenía una túnica de colores que no cualquier persona tenía. Su papá se la regaló exclusivamente para ellos, para él. A usted le van a querer quitar ciertas cosas. Le van a querer quitar alguna posesión, algún objeto que usted tenga. Y cuando usted sepa que le están quitando eso o se lo quiten, tiene que saber que el proceso empezó para alcanzar su sueño. Porque aquí empezó el proceso de José. Le quitaron la túnica y ahí empezó el proceso. A él lo vendieron y se lo llevaron. La historia cuenta que llegó a la casa de Potifar, porque se lo vendieron a Potifar, y él empezó a ser esclavo de Potifar, el sirviente. Pero Potifar vio que él tenía algo diferente, tenía gracia, tenía favor, que Dios estaba con él, dice la Biblia, porque todo lo que tocaba José prosperaba. Y Potifar lo puso por encima de todo en su casa y le dijo, vas a cuidar todo en mi casa, vas a administrar todo lo que yo tengo. La Biblia cuenta que José era de hermoso semblante, de hermoso parecer, el hombre era guapo. Y en una de esas estaba José cuidando la casa de Potifar y la esposa de Potifar le hizo ojitos a José. José se dio cuenta de que esta mujer quería con él y él se fue. Pero un día que le tocaba limpiar la casa, cuenta la historia, esta mujer se ensañó y se fue detrás de José y le dijo, mira José, vamos a acostarnos porque es que ya yo no aguanto. Y José le dijo, no, yo no voy a hacer eso. ¿Cómo lo voy a hacer? Si mi amo me dio todo, me puso por encima de su casa, yo no puedo hacerle eso a Potifar. Y dice ella que lo agarró, dice la historia que lo agarró por su vestido y él se fue corriendo y le quedó el vestido en la mano. Y cuando llegó Potifar, ella le dice otra historia, le dice, mira, aquí estuvo José, tu siervo, y quiso acostarse conmigo, pero yo, como pude, escapé y le quité el vestido, aquí están las pruebas. Entonces Potifar agarró a José y lo metió en la cárcel. Otra vez se le acabó el sueño a José. Ya José iba avanzando y ahora lo metieron preso. Y ahí estaba José. La historia cuenta que cuando entra en la cárcel, empieza a hablar en la cárcel, pero vieron que José tenía algo diferente y lo pusieron de jefe en la cárcel también. Le dijeron, José, ahora tú te vas a encargar de los que están aquí, vas a hacer plan, porque son los planes, ¿no? Los que gobiernan en la prisión son los planes, los líderes. Y José estaba ahora gobernando la cárcel. Y la historia dice que José todavía estaba animado por su sueño. Estaba animado, le voy a decir por qué. Porque la historia cuenta de que un día él llega y empieza a hablar con los que están ahí presos con él y dice, ¿por qué usted es tan triste? ¿Por qué su semblante está decaído? Es una pregunta bien boba. ¿Están presos? ¿Qué quiere que esté saltando? Estoy preso, ¿qué quiere que esté riéndome? Entonces ellos le empiezan a contar que tuvieron sueños, pero miren que José, aunque estaba preso, él no estaba triste, él estaba animado, más bien tratando de animar a los otros. ¿Por qué es tan triste? O sea, el sueño de él seguía vivo, porque él sabía que en su sueño no había cisterna, no había Potifar, no había prisión. Él lo que sabía era que él iba a gobernar. Él nunca se olvidó de su sueño. Él sabía era que Dios le había dado el panorama, solamente le había dado la mitad, no el panorama completo.
Dios no le mostró el hueco, no le mostró la cárcel, pero sí le mostró la meta. Y él tenía sus ojos puestos en la meta. Y José seguía animado. La historia cuenta que le reveló el sueño que soñó el copero y que soñó el panadero, y le pidió el favor al copero que cuando saliera de prisión se acordara de él. Él le dijo que sí, que lo iba a hacer. Pasaron muchos años y el copero, después que salió, ¿cuántos años pasaron? 2 años. 2 años, imagínense, ese copero tenía una memoria de elefante. Pasaron 2 años y después se acordó de José y dijo, mira, allá en la cárcel yo conocí un hombre que interpreta sueños, porque él estaba con el faraón. Y el faraón lo mandó a llamar, le interpretó los sueños y el faraón decidió ponerlo por encima del reino. Estaba de segundo en el mando de todo el reino. Entonces ahí el sueño volvió a revivir. Volvió a revivir después de todo lo que pasó, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros vamos a pasar estos, situaciones, desvíos inesperados, problemas, pero tenemos que saber que todo eso es parte del proceso. Que si Dios nos mostrara el panorama completo, el proceso, tal vez nosotros no nos atrevamos porque veamos muchos problemas, muchos obstáculos, muchas dificultades. Pero es importante saber que a medida que vamos avanzando van a aparecer esos problemas. Pero siguen siendo problemas. No es más nada que un problema. El presidente de Estados Unidos dice, es muy diferente un problema a una catástrofe. Una catástrofe es un tsunami, un terremoto, un maremoto que acabe con una ciudad o con un estado. Pero un problema es un faro, es una alerta. Solamente aparecen para que nosotros lo solucionemos, para que nosotros crezcamos. Y después que solucionemos ese problema, viene una recompensa grande. Entonces, las batallas más grandes, Dios se las da a sus mejores guerreros. Porque después de ese problema, esa situación, la recompensa es más grande. Entre más grande sea la situación y el proceso, más grande va a ser la recompensa también. José pasó muchas situaciones, pero después Dios lo recompensó y lo puso a gobernar. Y se cumplió el sueño. La Biblia dice que mucho tiempo después vinieron sus hermanos porque estaban pasando una hambruna y tuvieron que pedirle comida a José. Ellos no sabían que era José, porque ahora José era un gobernador. Y José los vio y los amó igual. Él nunca se resintió con ellos. Él sabía que todo lo que estaba pasando era un proceso y era parte del plan de Dios también. Entonces, ¿para qué Dios coloca esos sueños en nuestro corazón? ¿Para qué Dios coloca esos sueños en nuestro interior? Dios coloca los sueños muchas veces para su propósito, para revelar su propósito. La palabra dice que José y María tuvieron un sueño. José soñó que venía un ángel y que tenía que proteger a su hijo. Y Dios lo que le estaba diciendo era que tenían que proteger a Jesús. Entonces el Señor siempre usa los sueños para sus propósitos. Pero los sueños vienen acompañados de eso, de procesos, de problemas, de situaciones. A José le tocó ¿qué? El pozo, la esclavitud, pero luego finalmente le dieron el palacio. Entonces, el proceso lo que hace es que forma nuestro carácter para prepararnos, para poder recibir esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Si Dios no nos prepara, no vamos a poder manejar tanta bendición. Hay una frase que dice que nuestras manos son muy pequeñas para todas las bendiciones que Dios quiere darnos a nosotros. Pero Dios necesita que estemos preparados para recibirlas. Porque si nos las da y no estamos preparados, tal vez no vamos a saber qué hacer con ellas. Entonces Dios necesita que nosotros estemos preparados. El sueño que nosotros tenemos es la semilla que Dios plantea en nosotros. El proceso que pasamos es el terreno. Y el carácter es el fruto. Ese es el fruto. Ya eso es lo último que Dios nos prepara a nosotros. La Biblia nos narra lo que José le responde a sus hermanos años después, ya cuando él es gobernador. Él le dice en Génesis 50, empieza en el capítulo 37. En Génesis 50, José les dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para mantener en vida a mucho pueblo, a mucha gente. Ustedes pensaron el mal, pero Dios tenía otro plan. Muchas personas están pensando el mal para ustedes. Muchas personas tal vez pensaron el mal para ustedes, pero ellos no sabían que Dios tenía todo eso planificado para su bien. Por eso la Biblia dice
que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Aunque usted esté pasando un proceso, usted esté pasando una situación, todas esas cosas finalmente se van a dar cuenta que Dios las tenía preparadas para dar una bendición mayor. Amén. Entonces, ¿cómo podemos discernir nosotros si el sueño es de Dios? Tiene que estar alineado con la voluntad de Dios. Si no exalta a Dios, si no nuestro ego, entonces tal vez ese sueño no es de parte de Dios. Si produce fruto, entonces es de Dios. Si no produce el fruto del Espíritu, entonces tal vez no es de Dios. Muchas veces tenemos que discernir, porque si no es de parte de Dios, no vamos a estar cumpliendo nuestro propósito. Si ese sueño resiste la prueba del tiempo, entonces es de Dios. Fíjense que José tuvo ese sueño, pero resistió la prueba del tiempo. Pasaron muchos años hasta que él lo vio cumplido. Habacuc dice, Habacuc capítulo 2:3, aunque la visión tardare, espéralo. Escríbelo en tablas y aunque tarde, espéralo, porque se va a cumplir. Entonces, se confirma nuestro sueño cuando pasa el tiempo, cuando pasamos el proceso, cuando pasamos la dificultad, cuando sabemos que ya estamos preparados, que nuestro carácter cambió por los procesos que pasamos, entonces ya sabemos que el sueño está cerca. Miren, yo cambié mucho cuando yo llegué a Costa Rica. Yo les he contado. Yo vivía allá 5 años, pero cuando yo llegué, me tocó trabajar, como todas las personas que salen del país y no tienen una casa en otro país, tenemos que pagar alquiler, tenemos que pagar la comida. Y yo empecé a salir a la calle a vender, porque generaba más dinero. Empecé a salir a vender galletas. Y así conocí a Dayana. Como el segundo o tercer mes que yo estaba vendiendo estas galletas en la calle, yo salía a vender así, local por local, casa por casa. Y un día estaba Dayana y la conocí allí, ella también vendiendo ponquecitos en la calle. Y yo pasé más o menos unos 2 años vendiendo. Y yo me di cuenta que mi carácter se formó porque la gente me menospreciaba, la gente me rechazaba, la gente me trataba mal, porque nos veían mal. A las personas que estábamos vendiendo en la calle nos veían como vendedores ambulantes. Yo le llamaba diferente. Para mí yo era un vendedor profesional a domicilio. Yo le llevaba las galletas a la gente hasta su casa. Pero en Costa Rica ellos no se atreven a hacer eso porque son muy penosos. Un costarricense salir a la calle a vender jamás lo va a hacer. Y yo le vendía a todo el mundo. Y pasó el tiempo y un día vendiendo en una gasolinera, se me hizo muy tarde, yo salía temprano y se me hicieron como a las 9 de la noche. Llegó una señora millonaria. Y ese día esa señora me invitó a vender terrenos y casas y ahí empecé a vender terrenos. Con la historieta lo que quiero contarles es que yo empecé a cambiar porque mi carácter se volvió fuerte. Yo empecé a hacerme tolerante al rechazo, tolerante a las críticas. Entonces Dios me transformó, Dios me cambió. Ese proceso que yo pasé en la calle, yo lo vi como que Dios me estaba formando. Como lo que pasó con José. José cayó en una cisterna, después lo acusaban injustamente de que se quería acostar con esa mujer, preso, no sé cuántos años preso, y finalmente sale y Dios le da la posición. Usted cuando esté pasando ese proceso, lo que tiene que ver es que se está cumpliendo el tiempo, que está pasando ese proceso porque se está acercando el sueño que Dios le dio. Si Dios le dio un sueño, espere el proceso. Si Dios le dio un sueño, espere el problema, espere dificultades, espere que la gente se levante en contra de usted, que la gente hable, que la gente lo acuse falsamente, que la gente hable cosas que no son ciertas. ¿Por qué? Porque usted está caminando en pos del cumplimiento del sueño que Dios le dio. Así que cuando sea su tiempo, ni antes ni después, usted va a ver el cumplimiento de su sueño. Eso fue lo que pasó. José pasó tanto tiempo de esclavo, pasó mucho tiempo. Tal vez José en algún momento decía, ay, ¿cuándo se va a cumplir mi sueño? Primero en el pozo, en la casa de Potifar, ahora preso. Este copero ni se acordó mío. ¿Cuándo voy a ver mi sueño? Pero no es antes ni después. Cuando Dios tenga preparado ese sueño para usted o tenga ese puesto preparado para usted. No es ni antes ni después, porque el que sabe cuando estamos preparados realmente es Dios. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos que cooperar con Dios? ¿Cómo nosotros podemos hacer que
que este sueño que tenemos se acerque? Bueno, les dije, tenemos que alinear nuestro corazón con Él, pero también tenemos que ser fieles en lo pequeño, para que Él nos dé lo mucho. La Biblia dice, si eres fiel en lo poco, entonces en lo mucho te pondré. Y José fue fiel en lo poco. José le era fiel a la casa de Potifar. Él estaba ahí administrando las cosas de Potifar y él no quería hacer algo malo, no quería ser infiel o no quería ser un traidor, porque él sabía que eso era lo poco, pero tenía que ser fiel. Por eso él tuvo que huir y correr. Porque si se quedaba ahí, iba a traicionar lo poco que tenía en ese momento. Y finalmente, ¿qué iba a hacer? Se iba a enfrentar a un desvío innecesario. Si él se hubiese acostado con esa mujer, entonces tal vez lo hubiesen matado. Se acabó el sueño. Pero él decidió huir. Aunque estaba preso, todavía el sueño estaba vivo. Porque cuando estamos vivos, el sueño está vivo. Mientras estemos vivos, hay esperanza. Mientras estemos vivos, tenemos el sueño vivo también. ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana, más bien, José pasó de la cárcel a ser gobernador. De la noche a la mañana, de un día para otro. Sí, pasó mucho tiempo en la cárcel, pero de la cárcel salió directo a gobernador. Entonces, de la noche a la mañana, el Señor lo puede poner a usted en la posición que Él tiene para usted. Amén. Pero tenemos que ser fieles en lo poco. Si somos fieles en lo poco, Él nos da lo mucho. Amén. Proverbios 27:17 dice, como el hierro se afila con hierro, así el amigo se afila con su amigo. Así que nosotros tenemos que rodearnos de gente de fe. Tenemos que rodearnos de gente que nos empujen a cumplir ese propósito que Dios tiene para nosotros. Hay personas que son todo lo contrario, que le van a querer decir a usted, usted no puede hacer esto, usted no está preparado para esto, no estás calificado, te falta mucho para hacerlo. Ese tipo de persona no es la persona que está avivando el fuego, el don que Dios le dio a usted, lo está apagando. Usted tiene que rodearse de personas que le digan, sí se puede. Yo he visto a gente que lo ha logrado y si él lo logró, tú también puedes. Entonces, tiene que escoger muy bien a las personas, tenemos que escoger muy bien a las personas que nos rodean. Hay personas que son matasueños, pero hay personas que avivan el sueño, que le dicen, sí, tú lo puedes lograr, tú tienes lo necesario. Hay personas que le van a decir, no, matemáticamente no se puede, científicamente no se puede y físicamente no se puede. Le van a sacar las cuentas a usted. Pero ese tipo de personas son los que usted tiene que no escucharlas. Exactamente. Usted tiene que esperar o dejar que esas cosas le entren por un oído y le salgan por el otro. A la papelera de reciclaje. Él tiene que mandar todas esas cosas negativas. El límite de José, ¿cuál era? La prisión. Pero Dios tenía un plan diferente. Dios lo levantó de la prisión y lo hizo gobernador. Ese era el límite de él. Yo no sé cuál es el límite de usted. Todos tenemos algún limitante presente, ahorita, hoy mismo, tenemos algún limitante para cumplir el sueño, pero él tenía también un limitante, era la prisión, y Dios lo levantó y lo hizo gobernador. El límite de Moisés, cuando salió de Egipto, era el mar. Tenía una montaña de agua ahí, enfrente, venían los enemigos persiguiéndolo, pero nadie esperaba que Dios abriera el mar, porque Dios es el hacedor de caminos. Él le va a hacer camino donde usted no lo espera. Dios le va a abrir un camino donde usted nunca pensó. Porque esa es otra cosa, que nosotros siempre esperamos que Dios nos dé las cosas como nosotros queremos. Pero Él tal vez va a usar a otra persona que usted ni siquiera conoce para bendecirlo a usted y para acercarlo al propósito. Eso se llama conexiones divinas. Dios le va a permitir a usted conocer personas que lo van a acercar a su propósito, que lo van a empujar a lograrlo. El límite de Ana para tener un hijo era esterilidad. No podía tener hijo Ana. Y lloraba y suplicaba y la humillaban, porque en ese tiempo las mujeres que no podían tener hijos eran humilladas, las maltrataban, le decían, tú no sirves para nada. En ese entonces la mujer servía para tener hijos o estaba allí para reproducirse. Y si una mujer no podía tener hijos, entonces imagínense. Entonces Ana era estéril y las lágrimas que derramó años por años, Dios las vio y la recompensó y tuvo a Samuel, el hacedor de reyes, el juez Samuel. Alguna vez le hablé de Samuel. Entonces, Dios ve nuestros sueños, Dios ve nuestro anhelo. Y el limitante que nosotros tenemos no es el limitante de Dios. Nosotros estamos limitados por muchas cosas. Muchas veces por recursos, por tiempo, por personas. Pero Dios no tiene ningún tipo de límites. Dios es el Todopoderoso. Y Él fue el que puso esas semillas de grandeza en nosotros. Él fue el que nos creó. El creador del universo, de los planetas, de las galaxias,
fue el que nos creó a nosotros. Y esas semillas de grandeza las tenemos nosotros en nuestro interior. Porque nosotros tenemos un Padre terrenal, pero también tenemos un Padre celestial. Y nuestro Padre celestial es el que nos da todas las cosas, dice la Biblia. Todas las cosas, todo don perfecto viene del Padre de las luces, dice Santiago. Todas las cosas vienen de Él. Todas las cosas que tenemos y vamos a tener, vienen de Él. Entonces, sea cual sea nuestro limitante hoy mismo, nuestra frontera, nuestra carga, nuestro desierto, nuestro dolor, el Señor va a sacarnos de eso. El Señor tiene el poder para sacarnos de eso. Amén. Entonces, muchas veces vamos a tener estos desvíos inesperados de que fallamos, porque la verdad es que muchas veces hemos fallado, muchas veces hemos cometido errores, pero el Señor actúa como un GPS. Siempre tiene un plan B, siempre tiene otra ruta. Usted pone el GPS, usted va para Miami ahorita mismo, y usted se come una salida que no era, se le reinició la vida, ¿verdad? Pero el GPS nunca le va a decir, tú sí eres tonto, te perdiste. El GPS no le va a decir eso, el GPS va a recalculando, y le manda otra vía. Entonces usted va a cometer errores o los cometió, pero Dios siempre va a decir recalculando y le va a dar otra salida, otra vía, otro camino, que lo va a guiar a cumplir su destino y su propósito. El GPS nunca le va a decir, ay, tú sí eres, de verdad que eres masoquista, otra vez con la misma piedra. El GPS va a recalcular y lo va a llevar de vuelta a su destino. Porque la verdad es que cuando nosotros fallamos, cometemos errores, perdemos tiempo. ¿Por qué? Porque si usted se come la salida, usted va a la 95 y no sé, y agarra la Turpay y en vez de 40 minutos, ahora tiene 60 minutos, ¿qué hizo? Perdió tiempo. Eso es lo que pasa en nuestra vida. Cometemos un error, perdemos tiempo. Pero Dios va a recalcular y le va a dar otra salida para que vuelva a su destino, para que vuelva a cumplir su propósito. Eso fue lo que hicieron el pueblo de Israel. Cuando Moisés lo sacó de Egipto, el camino duraba ¿cuánto? 40 días. Pero esta gente empezó a quejarse, a fallar, a cometer errores, a quejarse, a juzgar. Y tardaron 40 años en el desierto, pero el camino duraba 40 días. Muchas veces con nuestros errores y nuestras fallas vamos a tener estos desvíos inesperados. Pero siempre va a aparecer esta frase recalculando, otra vía, otro camino, otra manera de llegar allá. Así que la conclusión de este mensaje es que Dios puso ese sueño en usted, ese anhelo, ese querer, y usted lo va a cumplir. Dios sigue siendo el dador de sueños. Es importante saber esto, que nuestro sueño no es tan importante como el que lo dio, porque el dador de los sueños es el Señor. Él es el dador de nuestros sueños. Así que cuando tengamos estas cosas, esta posición, porque muchas veces nuestro sueño no es material, sino una posición como la de José. José vio una posición. Él vio que él era el gobernante de todos, de su familia. Entonces muchas veces esta posición que usted quiere, bueno, el Señor se lo dio a usted, ese sueño. Tenemos que recordar que es más importante el Señor que da las cosas que las cosas que da el Señor. Muchas veces nos quedamos con las cosas que da el Señor, en vez de quedarnos con el Señor que nos dio las cosas o el Señor que nos dio la posición. Es más importante el Señor. Por eso Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Entonces, Él es el que añade las cosas, pero hay un orden, hay una prioridad. Él primero. Y el que añade las cosas, el añadidor, el dador de los sueños, con esto termino, hay que buscarlo primero. Ese deseo que nació en usted, lo dio Dios. Ese deseo que está en su corazón, nació porque Dios quiso que así sea. Y nosotros sabemos, cuando el sueño es tan grande, sabemos que solamente Dios lo dio. Así que siga con ese sueño vivo, porque es Dios el que está obrando en usted. Es Dios el que está colocando ese querer como el hacer. Amén. Pónganse sobre sus pies para que sigamos adorando al Señor. ¿Vale?